Sí. O sea, ahora sí que incluso antes de que Carla empiece a cantar, la tuve que forzar a terminar la discusión. Ya estamos grabando. Ni me avisaste. Ya estamos grabando. Este, pero, o sea, literalmente traemos tantas cosas que necesitamos ordenar la cabeza, porque si no van a quedar muy desordenados estos episodios. Pero bueno, Carla, ya estamos grabando. Ya estamos grabando y tengo que decir que he recibido varios comentarios que me dicen que les gusta que regresamos al formato quick and dirty que teníamos al principio. Sí, también hay comentarios que no, ¿verdad? Pero bueno, como siempre hemos aprendido que nunca le vamos a dar gusto a todo mundo. Empezamos hoy, tenemos que hacer el episodio de los reportes trimestrales, en este caso del cierre del primer trimestre, pero querías empezar tú hablando de alianza, o no sé cómo llamarle, de BBVA Spark y Nasdaq. Así es, sacamos un white paper que Spark, que es la rama de BBVA, que sobre todo está dedicada a financiar startups, está haciendo una alianza con Nasdaq para que se puedan vender, no sé cómo llamarle, bursatilizar, ¿no? Acciones de startups que todavía, si bien no tienen un IPO, que puedan tener otro tipo de salida para sus accionistas. Y me parece que esto es algo que obviamente se necesita muchísimo. Hay muchísima gente que es millonaria o ni siquiera millonaria, que tiene cientos de miles de pesos en acciones por haber sido empleado de muchas de estas startups, y también muchos inversionistas, ¿no? De fondos de capital privado que tienen ahí un valor importante que no han realizado. Y entonces desde hace tiempo venimos hablando que el tema de la secundaria es muy importante. Entonces suena muy interesante, pero ¿y quién las va a comprar? Esa es mi gran duda, ¿no? Digo, es un buen paso. O sea, lo que dijeron es que Nasdaq tiene esta plataforma para facilitar ese tipo de transacciones, como para encontrar, como una especie de marketplace, no sé, te puedes meter ahí, Nasdaq Private, no sé qué. Pues para encontrar gente que necesite vender o que quiera vender posiciones en empresas privadas, en startups sobre todo, y gente que las quiera comprar. Y pues es que ese es el gran tema, ¿no? De la ausencia de salidas en las startups en México y más, considerando que hay startups que ya tienen muchos años y que además ya son negocios importantes, grandes. Simplemente no han encontrado cómo darle una salida a sus inversionistas que están ahí desde el principio, ¿no? Ahora, está interesante la página web porque tienen muchas empresas de las que yo quisiera, no sé si comprar acciones, pero por lo menos investigar un poco más para ver si compro acciones. O sea, tienen aquí desde OpenAI, ¿no? Hasta algunas menos sexy como Stripe, Canva, Klarna, que es esta BNPL, ¿no? Lo que no entiendo es, me imagino que no cualquiera puede venir a comprar aquí. O sea, no es como, o sea, no puedes tener una cuenta de retail. No. Me imagino que no puede ser cualquiera, pero además hay mucho, o sea, normalmente una empresa privada o una startup tiene reglas de transferencia de la propiedad de sus acciones. Entonces tampoco es como que yo tengo una acción porque entré como inversionista en, no sé, te voy a inventar, pero en Kavak, ¿no? Y de repente me volteo y se lo vendo a cualquiera. Normalmente no es así, ¿verdad? Tiene restricciones. Entonces, yo creo que me imagino que aquí lo que hacen es que consideran todo lo que tiene que pasar y que se cumpla, que se pueda hacer esa transferencia de la propiedad de una participación de este tipo. Digo, debe tener muchos detalles, porque luego aparte, acuérdate que hay rondas que tienen preferencias y otras que no, y no sé qué. Entonces, no debe ser sencillo, pero el concepto como tal, en donde hay gente que tiene acciones en empresas privadas que necesita venderlas, pues eso sí es una realidad. Y por otro lado, que hay gente también que dice, oye, a mí me gustaría ser parte de esta empresa que ya pasó la parte de mayor riesgo, ahora simplemente es una empresa mediana o grande y yo creo que puede seguir creciendo, o no sé, me gusta su posición. Entonces, pues en teoría esto es una cosa que avanza o que le permite a las startups mexicanas avanzar en ese camino, ¿no? Vamos a verlo después en qué se convierte, ¿no? Entonces, sí, por lo menos, como tú dices, es un buen primer paso. No sé cómo se complementa esto con el ecosistema que se ha venido gestando de fondos de secundarias como Atom Capital. Me imagino que esto es dar mucho más acceso, pero bueno, suena bien. Sí, de acuerdo. El comercio global ha entrado en una nueva etapa. Las decisiones ya no dependen solo de costos o demanda, sino de comprender el contexto en el que participan las empresas a nivel internacional.
Factores como la geopolítica, las cadenas de suministro y la tecnología están redefiniendo la forma en la que se organizan los flujos comerciales y las operaciones entre mercados. HSBC, a través de sus soluciones globales de comercio, trabaja con organizaciones con presencia internacional para ayudarlas a adaptarse a este entorno, mejorar su capacidad de respuesta y mantener continuidad en distintos mercados. Descubre cómo fortalecer tu estrategia en empresas.hsbc.com.mx. Empezamos con los reportes. Empezamos con los reportes de Q1. Digo, ya estamos en mayo, pero están terminando de reportar las empresas. Y vamos a empezar con Palacio de Hierro. Palacio de Hierro, yo te juro que cada vez que la mencionamos, siempre tengo que googlear te vas a burlar de mí, si es una empresa pública o no es una empresa pública, porque sí es, pero la verdad es que opera como una empresa privada, ¿no? O sea, es como muy cauta, no hacen ruido, digo, muy, muy al estilo de las empresas de Grupo Val. Un par de cosas importantes, sus ingresos del primer trimestre alcanzaron 13,274 millones de pesos y crecieron 4.2% respecto al mismo periodo de 2025. Este es un crecimiento importante. La ANTAD reportó como 1.1 y claro, en la ANTAD están autoservicios y departamentales y todo, pero igual es un crecimiento bueno en el top line, ¿no? Por ejemplo, en Electra y Liverpool al mismo tiempo cayeron los ingresos comerciales o se estancaron, entonces eso está bueno. Crecen en todas sus divisiones. Su división de crédito también crece bastante. Crece 7% contra el año anterior y 28% contra 2024. Sus ingresos de la división inmobiliaria, que no es muy importante, o sea, es muy grande en términos absolutos, venden ahí más de 196 millones de pesos, pero para total de la compañía es muy chiquita, crecieron 6.4, ¿no? Y luego es donde te digo que empiezan a operar como empresa privada, ¿no? Dicen, las ventas, y aquí cito, las ventas digitales del primer trimestre mostraron un crecimiento del 21% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso suena muy bien, excepto que no tenemos idea si es bueno o malo, porque igual o sea, no sabemos qué porcentaje de las ventas son digitales, si es muy chiquito o muy grande. Entonces, crecer 21% podría ser muy bueno o podría ser muy malo, ¿no? No, pero no es muy malo. O sea, a ver, nunca en una empresa de ese tamaño no va a ser muy malo, al revés, y menos cuando en este trimestre ha estado bastante rudo el tema en general, ¿verdad? Con sus buenas excepciones, Híjoles, difiero, René, porque yo creo que Palacio de Hierro es una de las empresas que traen un rezago en cuanto a omnicanalidad y entonces a lo mejor lo que esperaríamos es que estuvieran creciendo 100% año sobre año porque todavía es el 2% de las ventas de toda la cadena. No sabemos. Sí, si a lo mejor ya son el 15%, crecer 21% está espectacular, ¿no? Entonces, eso es lo primero que diría. Y la otra cosa que me llamó la atención de su reporte es que están hablando cada vez más de lujo, conexión emocional, personalización con datos, experiencias. No dicen exacto cómo, pero como que, y tú esto lo has dicho muchas veces, yo pienso que cuando yo era chiquita, Liverpool y Palacio de Hierro, por lo menos con un ojo a lo mejor no tan educado, eran experiencias bastante similares, ¿no? Ibas a comprar el perfume, el zapato, el vestido, la maleta, ¿no? Y la lavadora. Y cada vez más Palacio se está alejando, diciendo, no, aquí no es para comprar la lavadora, más que si compras las MEG, ¿no? O sea, y quieren que se vuelva una experiencia de lujo. Y es lo mismo que la CEO dice pues, cada vez que ha salido a hablar públicamente, ¿no? Entonces, quisiera ver a qué se refieren con experiencias de lujo, pero por lo menos el positioning ahí está, ¿no? Sí, sí está muy marcado. Y digo, en su momento cuando hicimos el análisis del Palacio de Hierro en White Paper, en el artículo, una cosa que sí salía muy marcado y que hace sentido con esto que estás diciendo ahora, o que encaja con esto que estás diciendo, es que sí tenían un monopolio visto como desde fuera para un cierto nivel de marcas, que decían, si nosotros vamos a entrar a México, tiene que ser por medio del Palacio. O sea, por ahí es, ¿verdad? Es como que, y en ese sentido, más que monopolio cara al comprador aquí, era monopolio cara a las marcas, que para entrar dicen, tienen que ser por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, que esa seguimos teniendo la duda de si, por ejemplo, las boutiques standalone que están en ya algunos centros comerciales como Arts, Pedregal y así, o sea, como que no sé si eso va a seguir siendo una ventaja competitiva por muchos años, pero sí. Sí, de acuerdo.
Entonces, ahora vamos a hablar de Chedraui, un autoservicio, como todos ustedes saben, que la verdad es que le está yendo, o sea, de por sí a Lantad le estaba yendo mal, a Chedraui peor. Está disminuyendo sus ingresos en 6.2% y la verdad es que esto no cuenta la historia completa porque ellos operan, como sabemos, en 2 países que en general siempre les hemos echado muchas porras acá porque se aventaron a hacer, pues ya tienen más de 384 tiendas en Estados Unidos, pero lo que les está justo lastimando muchísimo en este trimestre es que aunque en México las ventas están creciendo 6.3%, que pues es un montón arriba de lo que reporta Lantad para tiendas similares, las ventas en Estados Unidos tienen una disminución de 16% y eso tiene un doble efecto. Uno es este efecto que hemos venido hablando y que lo mencionan mucho en sus llamadas con inversionistas, de que la tensión política en Estados Unidos hace que pues, menos migrantes estén yendo para allá y los que están allá salgan menos a comprar, tienen miedo de las redadas, tienen miedo de estar en lugares que son claramente latinos. Y la otra es que pues no es lo mismo vender con $1 a 19 pesos, que luego tienes que transformar a pesos, que con uno a 17. Entonces, Claro. es muy raro que a una empresa mexicana no le convenga para sus resultados vender en dólares, ¿no? Pero ahora pues está pasando con todas las que Claro. tienen una porción material allá y reportan acá. Y ahí se ve en esa desaceleración en las ventas. El otro tema aquí importante es que, y eso no es de Chedraui, es un poco del segmento. Hace unos días me escribió Adán Chalino, ¿no? ¿Ya sabes quién es autor, Adán Chalino? Aunque no me digas quién es. No sé. No sé quién es. O sea, tengo una relación con él donde hablamos, pero no sé quién es. Pero claramente es alguien que se dedica a estudiar el mercado, ¿no? Y me dijo, oye, échale un ojo en particular a cómo se están moviendo los márgenes brutos de los supermercados y de los retailers en general y versus los márgenes de operación. Y me metí los junté todos y los puse todos y sí se ve muy claro, fíjate, la historia aquí completa es que si tú te agarras del 2019 a 2024, 2025, se ve una expansión del margen bruto. O sea, arriba le están ganando más en general por producto. Sin embargo, abajo ves una contracción interesante o importante en como que el margen de EBITDA cae en casos como Soriana, como Farmacias Guadalajara, en Chedraui también, aunque un poco menos, yo te explico por qué, en Walmart también baja, y la teoría aquí es que eso es el tema de los aumentos al salario mínimo, ¿no? O sea, el salario mínimo en ese periodo, entre el 19 y el 24, acumula un aumento como de 140 y tantos por ciento, ¿no? Y eso pues sí le está generando presión a los gastos operativos en las empresas. Se ve diferente en los casos, por ejemplo, Chedraui, como una buena parte de esto es el negocio en Estados Unidos y el negocio en Estados Unidos está afectado en las ventas, pero no necesariamente en la parte de la operación. Entonces, y en Estados Unidos es la mitad del negocio, entonces le impacta menos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Soriana o en Farmacias Guadalajara, que están completamente basadas en México, sí se ve más, y en Walmex también se ven como más claro esa presión que están teniendo por los aumentos en el salario mínimo. A mí lo que se me hace interesante es que al mismo tiempo están creciendo en el margen bruto y entonces me puedo casi que imaginar las conversaciones de estos grandes retailers con sus proveedores diciéndoles, a ver, tengo este problema, ¿no? Subimos costos en la parte de abajo del P&L, ¿no? En la parte de los costos entre el margen bruto y el margen neto, y entonces me tienes que ayudar. Y entonces apretando un poco más a los proveedores seguramente, ¿no? Porque si no, ¿cómo te explicas la expansión del margen bruto? Claro. Claro. Bueno, y digo, las otras cosas que son muy relevantes de Chedraui es que Chedraui cada vez es una empresa más grande y más relevante en la economía mexicana. En 2019, según la revista Expansión, era la empresa número 37 de nuestro país. Y en 2024, o sea, solo 5 años después, son la número 17. O sea, subieron 20 puntos, que es algo que es muy raro que pase en las empresas mexicanas. O sea, que crezcan tanto y habrá que ver la metodología y tal, pero de alguna manera sí son una empresa mucho más grande de lo que eran en 2019 y además están expandiendo su footprint de una manera bien agresiva, ¿no? El año pasado fue el año que más aperturas hicieron, abrieron 142 tiendas en México, una más en Estados Unidos, y este año, lejos de decir, bueno, ya abrimos muchísimas, no, van a abrir otras 130
130 supercitos y otras 17 en formatos grandes y 5 en Estados Unidos. O sea, en total son 147, 152 tiendas. Entonces van a abrir 10 más de lo que abrieron en 2025. Entonces, son una empresa que está apostando durísimo, que está invirtiendo muchísimo, tanto en nuestro país como un poco menos en Estados Unidos. Y además se están metiendo en un segmento súper, súper competido, ¿no? En el segmento de proximidad con el supercito. Ya tienen Miles ahí 353 supercitos. Sí, que es como que el siguiente escalón de crecimiento en hacia donde todo el mundo se está moviendo. Es que también yo platicaba con un retailer que no es Chedraui, pero me decía que el otro tema es que hay lugares en donde ya no consiguen terrenos para tiendas grandes. O sea, sobre todo cuando quieres en ciertas ciudades que necesitas una buena ubicación, la Ciudad de México, me dicen, ya no hay manera de conseguir terrenos disponibles en precios razonables que funcionen para un retailer. Entonces, pues, la estrategia de crecimiento tiene que ser Con chiquitas. con locales más chicos, con Y- tiendas más Y chicas. fíjate que de eso que dices, René, yo nunca había pensado que un stopper al crecimiento era encontrar buenas locations. O sea, como que pensé que, claro, es parte del negocio, pero que no necesariamente era de las cosas más importantes. Y a mí también recientemente un retailer de otra categoría me decía, mi preocupación más grande es encontrar buenos Claro. puntos de venta y que está súper competitivo. Disponibles en precio, claro. En las ciudades donde quieren estar, pues es más difícil, ¿verdad? Sí. Muy bien. Yo quiero hablar ahora de Invex, que creo que es una de las empresas que no hemos mencionado tanto Te aquí. tengo que Y aparte, confesar que me da oso decirlo y a lo mejor me vas a quitar mi suscripción de White Paper. Tuve que googlear qué era Invex, porque aparte como hablan de diferentes cosas, dije, sí, es que es una organización rara, porque digo, no rara, pero yo como la asocias como grupo financiero, como banco realmente, ¿no? Y es un banco, y ese sí sigue siendo gran parte del negocio, pero tiene otras dos líneas sumamente significativas. Una es que tiene promoción de inversiones, que eso es algo que sigue existiendo en los bancos. Creo que fue como más común antes, ¿no? En donde los bancos antes, y sigue siendo otra vez, ¿no? Pero quizás era más común que los bancos fueran accionistas en empresas o tuvieran participaciones significativas en las empresas, ¿no? Y creo que tiene algo que ver con la historia del rol que jugaban los bancos antes de que existieran tantas entidades como fondos de private equity, o luego fondos de venture, diferentes instituciones en donde se juntan inversionistas para participar. Pues el banco de alguna forma jugaba ese rol, ¿no? De intermediario, podía fácilmente jugar ese rol de ser un intermediario entre quienes están construyendo y creciendo empresas y quienes tienen fondos para invertir. Entonces, por eso también los bancos solían tener, es más, lo puedes ver en Inbursa, que el Cinca Inbursa, que es la sociedad promotora de inversiones, o no sé cómo le llaman, pues tiene participaciones en muchas empresas, ¿no? Que es un poco esa mentalidad, pero en el caso de Invex pesa más, ¿no? Entonces, fíjate, por un lado tienes la parte del banco, que en la parte del banco creo que lo que hay que destacar es el tamaño que tiene su negocio de tarjetas de crédito. O sea, han venido creciendo de manera significativa. Las tarjetas tienen 1.5 millones de tarjetas de crédito, que que no no es poca son cosa en un país como México. y que no son las tarjetas de Liverpool. No, no. Y digo, tu tema de meter Liverpool hoy con Invex es que la familia que está detrás tiene relación, pero son empresas distintas, no son las tarjetas de Liverpool, es un banco aparte, ¿no? Y tienen muchas tarjetas y tienen un crecimiento significativo en la cartera de las tarjetas, ¿no? O sea, en el primer trimestre de este año está terminando 22% más grande la cartera que el año pasado. Están reduciendo la tasa de morosidad, que me parece interesante. Tiene también como banco una cartera comercial, aunque es más chica que lo que tienen en cartera de tarjeta de crédito. Y bueno, desde hace tiempo tienen su neobanco que se llama Now y no sé qué tanto vaya como eso, pero es una nueva aplicación, etcétera, ¿no? Pero supuestamente tiene como que mejor funcionalidad entre la parte de débito y crédito y demás. Pero la parte de servicios financieros creció este trimestre contra el primer trimestre del año pasado, 29%, casi 30%, ¿no? Después tienen otro negocio de generación de energía, ¿verdad? Que dices, pues como que ese sí no entiendes qué, pero bueno, ese negocio de generación de energía, ellos presumen ser el tercer mayor suministrador por capacidad en el mercado eléctrico mayorista. Es un negocio que este trimestre, perdón, generó ingresos de 3,300 millones de pesos.
está disminuyendo en comparación con el año pasado, en donde esa disminución tiene que ver con reducción en los precios de la energía, pero bueno, eso también se traslada a los costos y contribuye al margen. Pero es un negocio grande. O sea, tienes el banco como tal, con muchas tarjetas de crédito y cartera comercial, tienes este negocio de transición, de generación de energía, que ellos le llaman transición energética, y luego más abajo tienen la línea como promoción de inversiones, que ahí la noticia importante, que lo pusimos en White Paper también hace algunas semanas, es que Invex está aumentando su participación en fibra EMX por medio de una transacción en la que le transfiere a esa organización el 20% que tenía en una empresa de carreteras, ¿no? Entonces, se cuenta que le cede tenía una participación en carreteras, se las pasa a fibra EMX, que le regresa con acciones y por lo tanto Invex ya tiene casi el 30% de la fibra, ¿no? Esta organización tiene a la cabeza a Juan Guichard, Cortina, que reemplazó a Juan Guichard Michel, que se queda como presidente del consejo, ¿no? Ok. Ok, sin muchas palabras, pero bueno, un repaso, una mini radiografía de lo que es Invex, esta medio holding company, que no le podemos llamar así, pero diferentes negocios ahí metidos. Sí, pues aprendí algo, la verdad. Sí, bueno, no sabía que eran estos incas, no sabía nada de lo que me acabas de decir. Este episodio es patrocinado por Arkham. En 1985, Lorenzo Zambrano tomó las riendas de una cementera en Monterrey que enfrentaba un problema que parecía imposible. La mitad de los pedidos se cancelaban el mismo día de la entrega. Otras obras paradas, camiones varados y clientes furiosos. Su respuesta fue contraintuitiva. En lugar de bajar precios o contratar más gente, viajó a estudiar cómo FedEx garantizaba entregas puntuales, cómo Exxon rastreaba embarques en tiempo real y cómo el 911 de Houston coordinaba cientos de emergencias simultáneas. Su conclusión fue la misma en los tres casos. Ninguna reaccionaba a los problemas. Los veía venir porque tenía visibilidad de toda su operación. Zambrano replicó eso en Cemex y convirtió una cementera regional en una de las empresas más grandes del mundo. La verdad es que esta historia nos fascina en White Paper y vemos que la mayoría de los directivos siguen sin esa visibilidad. Ventas en un sistema, operaciones en otros y logística en un Excel, finanzas en otro reporte. Es decir, nadie ve el negocio completo. Y cuando llega el problema, pues ya es tarde. Eso es lo que nos gusta de la promesa de Arkham Technologies. Arkham es la plataforma de data y AI que conecta todas las áreas de tu negocio, comercial, operaciones, logística y finanzas en un solo lugar, con agentes de inteligencia artificial que detectan riesgos y alertan a tu equipo antes de que el problema llegue. No para ver lo que ya pasó, sino para anticiparte a lo que viene. Si quieres saber más, visita arkham.tech. Esto se escribe ARKHAM.TECH. A ver, y vamos a hablar de Mave, esta empresa de electrodomésticos mexicanos. A ver, importante, Mave la fundaron en 1946 y en 1987 vendieron el 48% de sus acciones a General Electric, ¿ok? Con el objetivo de crecer en Estados Unidos. Luego, General Electric vendió esa parte que tenían de appliances a una empresa china que se llama Haier, que seguramente la han visto en algunos electrodomésticos, que le compró esta parte sí, o sea, Haier le compró a GE toda su división de electrodomésticos por $5,400 millones. Ahí adentro venía además el 48% de Mave, ¿sí? Entonces, es una empresa que sí está operada por los dueños mexicanos, digamos, por los accionistas mexicanos. De hecho, o sea, de 9 miembros de consejos de administración, ellos pueden designar a 5 por los accionistas mexicanos, entonces, pues básicamente controlan la empresa, ¿no? Y han estado anunciando inversiones en nuestro país. Hace poquito en la mañanera dijeron que iban a invertir $668 millones en los siguientes 2 años y que quieren mantener a México como un referente global en manufactura de línea blanca, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo les fue este trimestre? Pues crecieron. Más bien, no crecieron, cayeron 4% contra el primer Q del año pasado y vendieron $1,051 millones. Ahora, es gigantesca, o sea, si lo piensas, es 2 veces lo que vende José Cuervo, ¿no? O sea, que más o menos vendió en ese periodo $410 millones y son más grandes que Televisa. Yo siempre pienso que ¿qué pensará Televisa de que siempre comparemos contra ellos? Pero es que creo que es un referente porque es
por lo menos en la cabeza de los mexicanos es tan grande. Bueno, entonces Televisa más o menos. Sobre todo los de nuestra Sí, generación. exacto. Más o menos vendió 830 millones de dólares en el primer Q, entonces ellos son 20% más grande que Televisa y tienen un margen bastante sano, tienen un margen EBITDA de 7.6%, bajó ligeramente contra el mismo periodo del año anterior y dicen que les ha afectado todo lo que tiene que ver con el TEMEC, los aranceles globales y la volatilidad en Argentina porque tienen un negocio importante en Sudamérica. Ahora, lo interesante es que con todo y estos vientos en contra y que cayeron sus ventas en total, en México crecieron 13%. O sea, en Norteamérica, que yo ni sabía que vendían ahí, ¿no? Decrecieron 14%, en el resto de América Latina menos 3%, el total menos 4%, pero en México, mismo periodo, 13%. Creo que no hay muchas empresas que puedan presumir, la verdad, un crecimiento de doble dígito en cosas de este estilo, ya con un volumen tan grande, porque tienen un market share Sí. bastante importante. Sí, Y de hecho, déjame para meterle un poco más de contexto aquí, justo en estos días ha estado saliendo que Whirlpool no le está yendo bien, ¿no? Y Whirlpool particularmente por Estados Unidos, ¿no? Y me metí a investigarle un poco más. Fíjate este dato, o sea, Whirlpool tiene 70 años pagando un dividendo sin interrupciones. era la El año abuelita pasado rica fue de tu portafolio. Sí, o sea, un dividend queen, no sé cómo le dicen los gringos, pero el año pasado pagó 300 millones de dólares en dividendos. Fue el año 70 consecutivo de pagar cada trimestre a sus inversionistas, ¿no? Pero desde agosto del año pasado cortó el dividendo a la mitad en el trimestre y por ahora lo suspendió, como que es por primera vez. Hace como 2 o 3 días, bueno, ya cuando estamos grabando esto, pero salió que el CEO le echó la culpa al conflicto en Medio Oriente y dijo que estaban viendo una desaceleración de tamaño recesión, ¿no? Y la acción se cayó como 20%, ¿no? Whirlpool presume ser como que la marca más grande de este tipo de línea blanca que está basada en Estados Unidos. Sus principales competidores son Samsung, LG, y bueno, y curiosamente, fíjate, siguiendo lo que te dices tú, esta es una nota del Wall Street Journal, dice, pero sus principales competidores son los coreanos de Samsung y de LG y GE Appliances, que ahora lo controla Haier de China y ahí sería Mave, ¿no? O sea, realmente Haier de China es el socio de Mave, entonces seguramente tiene más negocios Haier de China, pero ahí sería donde están los dispositivos de Mave. Entonces, claro, así como Mave también está reportando una disminución de las ventas en Estados Unidos, es lo mismo que le está pasando al quien es el líder en ese país, que es Whirlpool, ¿verdad? Ahora, aún con esa disminución, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que, fíjate, el 48% de las ventas de Mave son en Norteamérica, excluyendo México. Ujú. No sé, traté de buscar, no sé bajo qué marca, o sea, no sé si a lo mejor es que es una parte, algunas de las cosas con marca Haier, porque nunca he visto yo en una tienda en Estados Unidos la marca Mave, pero pues es muchísimo, ¿no? 48%. Sí, Y lo que más sí. venden son refrigeradores, en segundo lugar, lavadoras y secadoras, en tercer lugar, cosas de cocina y el resto es el 10%. Sí, yo creo que esto es un poco parecido, ahorita que dices que no has visto la marca Mave, yo creo que es un poco parecido a lo que pasa con Chedraui, que aunque el negocio de Chedraui en Estados Unidos es básicamente la mitad del total de Chedraui, y aquí en este caso pues también es como muy significativo, si tú ves los supermercados, la lista de supermercados más grandes en Estados Unidos, pues, no sé en qué ranking estén los de Chedraui, pero no son de los grandotes, pero aún así sería gigante esa operación en México. Yo creo que con Mave puede que esté pasando una cosa parecida, ¿no? Sí. Por último, traemos una de las chiquitas de la bolsa, de las empresas más chiquitas que hay en la bolsa, pero a mí me encanta que sigan existiendo este tipo de empresas en la bolsa y me imagino un momento en el que México pudiera tener muchas empresas así, pero bueno, en este caso, Médica Sur. O sea, Médica Sur tiene 347 camas, 575 consultorios, un Holiday Inn con 45 habitaciones, 6 restaurantes. Son parte de la red de atención de la Mayo Clinic y de la Clínica Mayo. En el primer trimestre vendieron casi 1,200 millones de pesos,
poca cosa, flat, o sea, básicamente lo mismo de lo que vendieron en el primer trimestre del año pasado, una disminución ahí en la parte del EBITDA, menos 4%, pero, o sea, ventas de 1,200 millones y un EBITDA de 250 millones. Y lo que dijeron es que, o reportaron que hay mucha demanda por sus servicios, particularmente de temas relacionados con el corazón, temas de respiratorios, pero fue mayor la demanda hace un año, ¿no? Pues, no hay mucha explicación ahí. Fíjate aquí los datos. Tienen un director general nombrado el año pasado, Octavio González, pero es alguien que lleva casi 30 años en la empresa. El consejo lo sigue presidiendo uno de sus fundadores, que es el doctor Uribe, que es muy reconocido en el ámbito médico. Desde el 94 están en la bolsa, ¿no? Es una empresa que tiene un market cap hoy de 375 millones de dólares. O sea, otra vez es de las chiquitas que están ahí. Pero esto sí me llamó mucho la atención. En el último año su acción pasó de 36 pesos a 60 pesos, ¿no? Yo no sé qué tanto float tenga. A veces hay poquitas acciones y por eso se mueve mucho. Le tengo que investigar un poco más. Pero bueno, Oye, quedan en la bolsa algunas empresas relativamente y pequeñas. tienen un consejo de administración súper interesante. Digo, no conozco Sí. todos los nombres, pero tienen a Carlos Elizondo Mayer Serra, ¿sí? Este intelectual que, Sí, es un consejo grandotote, ¿verdad? sí. Tienen a Joaquín Vargas, tienen al doctor Julio Frenk, ¿no? Que para mí es uno de mis ídolos, que hoy es el chancellor de UCLA, pero aparte fue el secretario de salud, etcétera, etcétera. Tienen a Mikel Arriola, que no sé si sea otro Mikel Arriola o es el de la Femex Food, y tienen a Laura Díez Barroso. Entonces, sí es un consejo muy interesante, ¿no? Me encantaría estar en una Sí. de esas juntas de consejo. Que te inviten. Luego te promovemos. Muy bien. Oye, espérate, y hablando de Eh, consejos, ya no vamos a ah, hablar de otra empresa, ¿verdad? no. Pero ya hablando de consejos, nada más quiero, sacamos en White Paper que Aeroméxico nombró a Guadalupe de la Vega consejera de Aeroméxico y la verdad me dio muchísima gusto por dos cosas. Primero, porque Guadalupe de la Vega es una ejecutiva con una trayectoria impresionante. Y segundo, porque aquí habíamos hablado de que cómo era posible que Aeroméxico no tuviera una mujer en su consejo, digamos, no solo por ser mujer, aunque sí, o sea, es una empresa donde seguramente el 50% de sus pasajeros son mujeres, pero pues me dio gusto, la verdad. Muy bien. Yo tengo la recomendación de esta semana. Estoy apasionado con esa recomendación. Hay un podcast que no sé si hemos hablado ya de él aquí, que es una serie que hace Bloomberg, que se llama Foundering. Y tienen como mini temporadas, son de 4 o 5 episodios cada temporada, en donde narran la historia de algún crimen o alguna situación complicada alrededor del mundo empresarial y particularmente de temas relacionados con tecnología. La primera temporada fue de Nikola. No sé si te acuerdas de estos que estaban haciendo unos camiones eléctricos No. y que acabó en la cárcel. La primera temporada es buenísima. Tiene desde hace como unos 4 o 5 años, ¿no? Y a mí desde ahí me he echado todas y todas me han gustado. Pero esta última se trata de un caso, que se me fue ahorita el Bob Lee, que es un caso que pasó en San Francisco hace como 3 años, que este tipo había sido como clave en Google en la primera etapa y luego había emprendido y en fintech y como que era una figura reconocida en el ecosistema emprendedor de San Francisco y lo acuchillan en la noche y se muere, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, creo que fue 2022 o 2023, y aquí el caso lo narra muy bien. Fue el punto también en donde San Francisco estaba como ultra cuestionado, que los homeless y que se había salido de control y Trump lo traía todo el tiempo San Francisco como el ejemplo liberal del desastre y hay una serie de cosas que están pasando en la ciudad y luego se meten todos los tech bros y los del All In podcast que son pues, muy particulares y la ciudad y que si un homeless y luego resultó, y esto no lo voy a spoilear porque pues, que lo mató otra persona cercana a él que no tenía nada que ver con los homeless, ¿no? Está buenísimo el episodio porque no el episodio, la temporada completa, otra vez son 5 episodios, te van contando toda la historia como me gusta mucho que se siente
como muy balanceado, como que los diferentes ángulos y la familia de la persona acusada y la persona de porque luego hay otro twist en la historia que este güey estaba metido como en un ambiente de ketamina y de party y de medio, bueno, Alternativo, escúchenlo, pero alternativo. alternativo, pero luego otros dicen, pues sí, que tiene como que eso es normal, pero todo está manejado spotless desde mi punto de vista, o sea, como me encanta a mí, yo que me dedico a hacer contenido, La ver hechura, cosas la bien hechura del hechas. contenido está muy bien. Sí, que dices, aparte la chava que lo narra lo hace espectacular, ¿no? Y el último episodio en específico, y otra vez no se los voy a arruinar, hace un análisis que nunca se me había ocurrido y de esas cosas que te hacen sentir como que, wow, qué padre que escuché, que aprendí esto, pero dice, hoy como que metemos en el mismo cajón Silicon Valley y San Francisco, pero si tú te vas al pasado, son dos zonas sumamente distintas desde una perspectiva cultural y la gente que vive en uno y en otro históricamente han sido personas muy distintas, ¿no? Entonces hoy las estás juntando las dos como en un mismo espacio, pero realmente los orígenes son totalmente distintos, ¿no? En donde San Francisco siempre ha sido, o al menos en la historia, en las décadas, el lugar ultraliberal, el súper de izquierda, etcétera. Y Silicon Valley históricamente era muy conservador, muy capitalista, y hoy como que las mezclas las dos y tienes una cosa bien peculiar. Está súper interesante el análisis, te lo recomiendo muchísimo. Pues muy bien. Listo, Carla. Listo, René. Ya te están hablando. Ya me están hablando. Es más, ya te están hablando. Seguimos la siguiente semana. Bye. El comercio global ha entrado en una nueva etapa. Las decisiones ya no dependen solo de costos o demanda, sino de comprender el contexto en el que participan las empresas a nivel internacional. Factores como la geopolítica, las cadenas de suministro y la tecnología están redefiniendo la forma en la que se organizan los flujos comerciales y las operaciones entre mercados. HSBC, a través de sus soluciones globales de comercio, trabaja con organizaciones con presencia internacional para ayudarlas a adaptarse a este entorno, mejorar su capacidad de respuesta y mantener continuidad en distintos mercados. Descubre cómo fortalecer tu estrategia en empresas.hsbc.com.mx.